Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fe Pública, el espacio en donde el derecho notarial se vuelve fácil y accesible para todos. Hoy nos unimos a una campaña de gran importancia para el futuro de nuestras familias. Septiembre, mes del testamento. ¿Se ha preguntado alguna vez si sus seres queridos tendrían que enfrentar largos y costosos trámites legales para heredar sus bienes? La respuesta, lamentablemente, es sí, a menos que usted tome una decisión ahora. Durante todo este mes, la asesoría es gratuita y los costos para realizar su testamento se reducen significativamente. Así que, ¿qué está esperando para dar el paso? Acompáñenos a descubrir por qué este es el mejor momento para proteger a quienes más ama. Nosotros somos Paola Castillo y Guillermo Narváez, notarios públicos, y nos da mucho gusto que nos acompañe hoy y todos los lunes a las 8 de la noche por el canal 35.1 de Televisión Abierta, el canal 35 del Sistema de Cable Local, en www.ujat.tv, en el 96.1 FM Radio UJAT y en Facebook Live UJAT. Este programa es una coproducción entre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Colegio de Notarios del Estado, que con mucho gusto preparamos para usted, y por eso le pedimos que nos permita ser su guía más confiable en este camino, pues, como siempre, nos esmeraremos en darle los mejores consejos para proteger su patrimonio y el de su familia. Muy buenas noches, Memo, ¿qué tal? Gusto saludarte nuevamente. Hola Paula, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y buenas noches a todo nuestro auditorio que un día más nos acompaña en su programa Fe Pública, y me siento muy contento, yo sé que al igual que tú, de tener este día de invitado, un invitado de lujo, el licenciado Elías Sabino Dagdú Nasur, notario titular número 8 del municipio del Centro Tabasco. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, me siento honrado de estar con ustedes aquí participando y pues tratando de servirle a la gente para que salgan un poco de dudas de lo que se trata el testamento. Muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar aquí. Hoy un programa aparte muy importante porque estamos en todo esto del mes del testamento y yo sé que van a haber muchas dudas a lo largo del programa, pero antes de empezar vamos a platicar y a ver un poquito acerca de la semblanza de nuestro invitado. Ahorita que regresemos vamos a iniciar la conversación. Adelante. Elías Sabino Dagdú Nasur es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ha cursado el diplomado en Derecho Notarial en la Academia Mexicana de Derecho Notarial y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Desde 2014 es notario titular de la Notaría Pública número 8 del Estado de Tabasco. Es miembro del Colegio de Notarios de Tabasco AC y actualmente es coordinador de enlace del Consejo Directivo en el área de Catastro y Registro Público. Es profesor e investigador en la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas, impartiendo las asignaturas de Derecho Civil, Derecho Mercantil e Introducción al Derecho a nivel licenciatura, y en posgrado imparte los módulos de Sociedades Mercantiles. Ha sido ponente en seminarios de Derecho, impartiendo el tema Derecho Notarial en la Universidad Popular de La Chontalpa. Impartió en el primer y segundo diplomado en Derecho Inmobiliario AMPI, sección Tabasco, el módulo Transmisión del uso o la posesión de bienes inmuebles. Hoy, en el estudio de Fe Pública, Elías Sabino Dagdú Nasur. Pues qué interesante conocer un poco de la trayectoria de nuestro invitado. Y vamos a iniciar siempre en este primer bloque, pues tratamos de que la gente pueda conocer un poquito más la parte personal, ¿no? No solamente al personaje, al notario, sino la persona que está detrás, ¿no? de esa encomienda que tenemos nosotros. Licenciado, ¿por qué decides estudiar Derecho? ¿Cómo inicia tu inquietud, tu interés? Platícanos un poquito de tu vida. Bueno, muchas gracias. Digamos que es un poco también siguiendo un poco los pasos de mi papá. Mi papá fue notario público. De niño siempre me gustó mucho la lectura y cuestiones que tenían que ver con redactar cosas y ese tipo de cosas, que es un poco ligado a lo que el notario hace, ¿no? Un trabajo también de redactar y lo que cualquier cliente o cualquier persona te pueda pedir. Y ahí empezó un poquito la inquietud. No venimos realmente de una familia que digamos que por tradición anterior a mi papá hubieran muchos abogados o muchos notarios. De hecho, mi papá, digamos que
fue el primero cercano a la familia que empezó con la cuestión de ser abogado. Tengo otros familiares que también ya se han dedicado a esto. Tengo un hermano que estudió Derecho, aunque no lo ejerce como tal también. Y ahí me surge un poquito, empiezo con la inquietud, es un poco, digamos que, pues, como cuando uno le va a un equipo de fútbol, que dices, es que al equipo al que mi papá, y entonces yo veía lo que mi papá hacía, inclusive en algunas ocasiones de niño lo acompañaba a la notaría y pues lo veía que escribía, llevaba sus protocolos. A mi papá le tocó la época en que todavía se hacían escrituras a mano. Y recuerdo muy bien las escenas de ver a mi padre con el libro haciendo escrituras a mano, ¿no? Yo le preguntaba, ¿qué escribes, no? ¿Qué haces? Y él me platicaba, ¿no? Mira, esto trata de esto. Y digamos que ahí te empieza a surgir un poquito el interés. Y desde que yo decidí estudiar la carrera de Derecho, siempre la pensé enfocado en tratar de estar metido principalmente en la cuestión notarial. Digamos que fue un poquito el seguir los pasos de mi papá, ver lo que él hacía. Nunca, digamos que mi padre nunca me forzó y me dijo, quiero que seas esto, siempre me dijo, estudia lo que tú quieras. Pero bueno, siempre le dije, no, yo quiero ser lo que tú haces, yo quiero ser notario. Obviamente, pues las primeras ideas generales de qué se trataba, pues las recibí de parte de él. Mi mamá no terminó la carrera, pero también fue estudiante de Derecho. Entonces, digamos que tenía ahí por los dos lados. ¿Estudiaste allí? Yo soy, y lo digo con mucho orgullo, yo soy egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Mi papá fue muchos años maestro también aquí. Y si me lo permite, si lo comento, por eso me da mucho gusto haber venido, porque yo tengo un gran cariño a esta institución. De hecho, pues me da mucho orgullo decir que soy profesor de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco desde 1998. Casi 28 años de maestro. Sí, casi 28 ahorita en agosto, y dando varias materias, pero aquí en DACEA. Digo aquí en DACEA porque pues, estamos en la zona de Ciudad Universitaria, y tengo 28 años de dar en DACEA. Hay algunas materias que normalmente imparten abogados o notarios, y tengo mucho tiempo dándole principalmente a contadores y administradores lo que es la cuestión de sociedades mercantiles e introducción al derecho, ¿no? Que son básicamente, principalmente lo que he dado. Y sí, soy egresado aquí a la universidad, soy profesor de la universidad, y con mucho orgullo. Mi papá era y para platicar un poquito de todo esto, mi papá era un enamorado de la universidad. Yo siempre he dicho que mi papá, y yo me siento parte de eso, el escudo de la universidad lo tenía tatuado, decía yo, y pues es una manera. Cuando me surgió la oportunidad, yo empecé supliendo a algunos maestros, así empiezo yo aquí en la universidad. No sabía si me iba a quedar, siempre me acuerdo que le decía a mi papá, bueno, voy a suplir a alguien por mientras, nada más, y bueno, ya me quedé. Y mi papá era un creyente de la universidad, tan es así que nosotros somos 4 hermanos y 3 son egresados de aquí de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Solo mi hermana, la más grande, por la carrera que estudió en su momento, que en aquellos tiempos la universidad no la tenía, fue que la estudió en otro lado, pero nosotros 3 somos egresados de la universidad. Entonces sí, soy profesor, y es algo que hago con mucho gusto, ¿no? Pero básicamente ahí, digamos que seguí prácticamente un poco los pasos de mi papá, que era también profesor y notario al mismo tiempo. De hecho, mi papá fue inclusive director de lo que era la vieja escuela de contabilidad, fue director de aquí. Yo estaba muy chamaco y me acuerdo también de algunas cuestiones que tenían que ver cuando ponía los exámenes o daba las clases y todo. Entonces, me gusta mucho, es una actividad que disfruto mucho, la docencia, y es un poquito, pues, parte de lo que ha sido mi vida. Digamos que siempre me moví por ahí. Me gusta mucho el trabajo que hago, me gusta, es un trabajo muy noble, muy bonito, pero sí, pues, podría decirse que es algo influenciado un poco por mi papá, y tengo otros tíos, tengo un tío, primo hermano de mi papá que también es notario, y digamos que por ahí me fui guiando, ¿no? Pero no somos una familia que por tradición todos hayamos sido abogados. De hecho, en la familia de mi mamá la tradición es más bien que sean médicos, ¿no? Hay mucho doctor, pero bueno, por ahí va la cosa. Vemos que eres notario de profesión, de corazón, pero también de estar ligado a la docencia con mucha vocación.
qué interesante cómo nace aquí todo ese interés aquí en la universidad y cómo se cierra el círculo ahora que eres profesor. ¿Qué ha sido lo más gratificante en estas dos ramas de tu vida profesional, tanto lo notarial como la docencia? Ok. Bueno, vamos a hablar primero de la docencia y dejamos al final la notarial. En la docencia, la verdad es que pues he tenido la oportunidad de encontrarme luego con gente que ha sido egresada aquí de la universidad, que tuve la oportunidad de darle clases y pues siempre el agradecimiento, ¿no? De, oiga, maestro, me acuerdo cuando me dio clases y viera cómo me sirvió esto o lo otro, o encontrarme gente que está, digamos que en puestos o trabajando en áreas productivas, ¿no? De gente que está haciendo el bien, que está haciendo un servicio a la comunidad y ver que de alguna otra manera pues pusiste tu granito de arena en la preparación, básica, principalmente eso, ¿no? Y bueno, también te sirve para encontrarte, pues, digamos que gente que de alguna otra manera te está agradecida por haberles brindado pues, el granito de arena que tú pones como docente en las materias y que te lo agradecen de alguna manera, decir, oiga, maestro, tengo este asunto y se lo traje porque pues usted me dio clase y asesóreme, ayúdeme, y eso principalmente. Con respecto a la notaría, pues la verdad es que cada vez que podemos ayudar a alguna gente a resolver algún conflicto, mucha gente te lo agradece y que los ayuda sobre todo también a evitárselos, porque parte del trabajo del notario, y eso ustedes reforzarán eso, consiste en ayudar a la gente que evitarles el que tengan que enfrentar conflictos familiares, legales, etcétera. Y la satisfacción que yo me llevo como notario es pues principalmente el servir a la gente, el que podamos asesorarlas en lo que tienen que hacer. Hay gente que llega y te dice, licenciado, ¿cómo le agradezco que me haya asesorado porque me evitó esto o pude resolver esto? A veces no nos salen las cosas, hay clientes que no les podemos resolver al 100% todos los problemas que tienen, no somos perfectos y a veces se nos presentan situaciones complejas, pero siempre tratamos de dar nuestro mejor esfuerzo y la verdad servir a la ciudadanía. Yo diría que mi trabajo como notario y como maestro, y principalmente maestro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que es una universidad pública, es una manera de pagarle a la ciudadanía, pues que mucho de lo que yo tengo de preparación como abogado, como notario y como profesor se lo debo pues a la sociedad y a la universidad, que a fin de cuentas es la que te sostiene para que tú puedas terminar una carrera, te puedas preparar y podamos estar, por ejemplo, aquí platicando para asesorarlos. Entonces son satisfacciones a lo mejor personales o muy simples, muy sencillas, pero digamos que eso es lo principal, ¿no? Y bueno, el poder seguir sirviendo hasta que el cuerpo aguante. Ahora, fíjate que platicabas ahorita que estábamos conversando que decides entrar a la docencia supliendo y que correcto. Poco a poco te empiezas a meter. Platícanos de la notaría. Me imagino que te tocó aprender con tu padre, formarte con él. ¿Cómo fue ese proceso? Me imagino que luego, no sé si fuiste su adscrito un tiempo. ¿Cómo fue tu proceso? Platícanos. Sí, mira, yo, bueno, cuando decido estudiar la carrera, obviamente mi papá me dice, es importante que te vengas aquí para que vayas aprendiendo. Me suelta 1 o 2 años primero, me dice, primero empápate y acá vas a aprender un poco. Yo sí podía decirles que mi inicio en la notaría es de estudiante y puedo decir, y la verdad lo digo sinceramente, que creo que he recorrido todas las áreas que en una notaría normalmente puedo haber. Yo empecé, inclusive para a lo mejor algunos compañeros notarios o gente que haya trabajado en notarías le ha tocado, yo empecé inclusive pasando escrituras en la famosa gelatina. Ahí teníamos como no había computadoras, como una especie de ordenador, las primeras computadoras con unas tarjetotas y las pasábamos y yo ayudaba a pasar gelatina. Era un trabajo muy artesanal. Exactamente. Y quiere decir cuando te tocaba una escritura de 10, Sí, 20 sí. hojas. Sí, no, era cuando las escrituras eran muy largas, era con detalle y todo, y empiezo
haciendo todo, yendo al registro público, cuando sobre todo, bueno, ahorita ya sabemos que muchas cosas están digitalizadas, pero a mí me tocó todavía ir a revisar libros y a ver, chécate si no tiene alguna anotación, esto, y trámites en catastro. Entonces, digamos que eso me sirvió para aprender todo el procedimiento que se tiene que cumplir en una notaría, aprender a calcular los impuestos. Me acuerdo que las primeras veces batallaba yo aprendiendo a calcular el impuesto sobre la renta en enajenaciones de bienes, cuando lo hacíamos manual con la tablita, y a ver, ya salió el índice de ajustes y todo eso lo hacíamos. Y ahí fuimos poquito a poquito aprendiendo. Mi papá era muy meticuloso en la cuestión de la redacción. Entonces recuerdo cuando mi papá me decía, no, esto no es así, ¿por qué escribes de más? Esto no lo tenías que redactar así, esto está de más. Y ahí va uno empujando y aprendiendo. Entonces, sí, y cuando yo ya termino la carrera, pues ya empiezo formalmente mi práctica con mi padre, y pues ahí poquito a poquito fuimos aprendiendo todo, más lo que aprendimos en la universidad, desde luego, y con la práctica, que es lo que va ayudando mucho, ahí poquito a poquito, pero realmente nos tocó pasar de todo, inclusive ya la cuestión notarial, las primeras máquinas para imprimir en protocolo cerrado, y ahorita ya con protocolo abierto, ya con los medios digitales que hay ahora, pero ese es todo mi recorrido, ¿no? Digamos que yo empiezo de adscrito a mi papá en 1994, yo fui 19 años adscrito a mi papá, así comienzo, hasta que mi padre pues fallece, y ya después nos da la oportunidad de ser titular, ¿no? Básicamente por ahí va la cosa. Qué maravilla conocer la historia paso a paso de una persona tan apasionada por su carrera, por su profesión. Por lo pronto vamos a hacer una pausa promocional, pero antes los invitamos a compartirnos sus dudas en el 99 33 58 15 96 y al correo electrónico que ya conoce. Y regresando, continuaremos platicando con nuestro invitado acerca de septiembre, el mes del testamento. Así que quédese con nosotros, esto es Fe Pública. Gracias por continuar con nosotros en Fe Pública, y vamos a continuar platicando el tema septiembre, el mes del testamento, con nuestro invitado, el licenciado Elías Sabino Dagduk Nasur, notario titular número 8 del municipio del Centro Tabasco. Nos quedamos en el bloque anterior, nos estabas platicando de que fuiste adscrito con tu padre, fallece tu padre y entonces te toca la oportunidad de asumir la titularidad. ¿Es la misma notaría que tenía él? Se dio la oportunidad de que se nos diera la titularidad en la misma notaría que fue la de mi papá, la notaría 8. La antigüedad y los años que tenía como adscrito pues me daban una posibilidad de aspirar. Inclusive tuve propuestas anteriores de la posibilidad de alguna, pero pues yo estaba cerca de mi padre y ahí me sentía yo, digamos, de una forma arropado, porque nunca se deja de aprender en esta profesión. Esta es una profesión, y créanme que es una profesión difícil. Hay muchas situaciones a las que el notario a veces se enfrenta y nunca uno deja de aprender. Entonces siempre tener a mi padre con la experiencia, cuando me tocaba un tema difícil al principio hasta le decía, papá, fíjate que aquí sí ya me atoré. Entonces siempre tenía la seguridad de que lo iba a tener, pero sí se dio la oportunidad, y desde el 2014, febrero de 2014, se nos da la titularidad de la notaría 8, y pues ahí seguimos hasta el día de hoy, gracias a Dios. 11 años de notario titular. De titular sí, y 19 de adscrito. O sea, tienes ya una trayectoria importante como notario. Más o menos. ¿Cuántos testamentos no has hecho a lo largo de tu vida, no? Muchos, sí, muchos. Sí. Inclusive platicaba fuera de cámaras antes de entrar, le digo a Paola que me tocó, y que es un testamento muy raro, ya entraremos en tema, me tocó en el tiempo en que era yo adscrito de mi papá ver inclusive el caso de un testamento cerrado, que es muy raro. Claro, digo, muy raro. Un caso por ahí nada más, porque no es muy común. Podríamos empezar para ya entrar de lleno al tema con nuestro auditorio que nos está viendo en sus casas, y te dice, bueno, el testamento, ¿por qué tanto interés en el testamento? ¿Por qué a fuerzas quieren que hagamos un testamento en septiembre? Muchas personas dicen que es invocar a la muerte, ¿no? Sí. Y entonces a veces hay un poco de temor. Vamos a aclararle un poco a la gente qué es el testamento. Empecemos, ¿no? Claro. Mire, primero que nada es importante aclararle a la gente que no porque sea septiembre, mes de testamento, es que a fuerzas se tenga que hacer en esta época. Hay unas ventajas que ahorita platicaremos un poquito más adelante, pero nos centramos en lo que es el testamento.
El testamento es un acto personal, es un acto jurídico unilateral de la voluntad, si quisiera ser muy técnicos, que está relacionado con la posibilidad que nosotros tenemos de dejar establecido qué queremos que pase con nuestros bienes o algunos otros derechos que tenemos establecidos cuando nosotros, por la razón que sea, pues ya no estemos en esta vida, ¿no? O hayamos fallecido. El testamento nos permite a nosotros tener la tranquilidad y la seguridad de qué va a pasar con nuestros bienes, inclusive cuando hay menores de edad involucrados, con algún menor de edad, con alguna incapacidad o en otra situación, y dejarles asegurados el patrimonio a las personas que nosotros queremos dejar protegido. Hay que quitarnos ese mito, primero que nada, que el testamento solo lo debe hacer la persona que ya se está muriendo, ¿no? Okay. Siempre estamos con eso de que ya que está grave, háblenle al notario y casi sí, a ver si ya nos dejan entrar al hospital y ya a veces ya ni siquiera está en condiciones de que lo pueda hacer. Es algo que debe hacer cualquier persona que sobre todo tenga esa inquietud de qué pasa si yo no estoy con todos los bienes y las cosas que tengo. Yo quiero proteger a alguien, quiero dejar asegurado este bien para alguien. Entonces eso es lo primero, hacerle entender a la gente que el testamento es algo para darnos la seguridad de qué va a pasar con nuestros bienes y con ciertos derechos que tenemos cuando nosotros no estemos. Con una gran ventaja, y yo les pido aquí que también me ayuden, porque créanme que estoy aquí con gente muy valiosa, son gente muy estudiada, y que yo aprecio mucho y reconozco además su labor como notarios y su capacidad que tienen ambos, de decirle a la gente que con la gran ventaja, que se lo explico así a mis clientes, de que el hecho de hacer el testamento no te limita en nada en la disposición y el uso de tus bienes. Claro. Es decir, es importante aclarar que no estás transmitiendo en este momento ningún bien ni ninguna condición, sino es cuando tú faltes, dejar establecido eso. Es importante que la gente entienda que el hacer el testamento no te limita la disposición de tus bienes. Tú puedes seguir disponiendo libremente de ellos, puedes seguir, inclusive si tienes una necesidad, aunque hayas puesto alguna propiedad que se la quieres dejar específicamente a alguien, pues si tienes una necesidad y tienes que disponer de ella, pues lo tendrás que hacer por la situación que sea, pero con la tranquilidad de que yo sigo siendo, digamos, sigo teniendo el control total de mis bienes para lo que yo pudiera requerir, pero ya dejé establecido qué va a pasar si yo no estoy. De entrada eso sería lo primero, ¿no? Entender que esa es la gran ventaja. La segunda que tiene el testamento también, además de todo esto, es que si nosotros por alguna razón tomamos la decisión de que ese testamento ya no nos conviene o no estoy de acuerdo o ya cambié de opinión, claro, por la razón que sea, pues podemos cambiarlo y ajustarlo a lo que en este momento nosotros consideremos, el testador considere que es lo que mejor le corresponde. Es algo que vale la pena hacer, inclusive ahorita en septiembre, mes del testamento, se puede hacer a un costo más preferencial. Bajo, un costo preferencial, y que además de todo esto, de la tranquilidad de uno, de decir, bueno, yo duermo tranquilo porque si me pasa algo, yo ya dejé acomodada mis cosas, créanme que lo que le ahorras de dinero, de tiempo y de problemas a tus familiares cuando tú no estés, es muy significativo con el testamento. Claro. Yo creo que eso es algo que pudiéramos platicar aquí, porque y creo que muchas familias que nos estén viendo, personas que nos estén viendo, que les haya tocado vivir una cuestión de un intestado, que básicamente es, para no usar la palabra técnica, cuando una persona muere, no dejó testamento y empieza, perdón la expresión, para no ser tan técnicos, el agarrón de los familiares ahora de vamos a ver qué va a pasar con el rancho, con la casa, con lo que no sé, dependiendo lo que cada persona tenga, ¿no? Entonces, eso es lo primero. El testamento es un instrumento que yo diría que todas las personas, por mucho o pocos bienes que tengan, vale la pena hacerlo. Créanme que ayuda mucho para la tranquilidad de uno, para asegurar a sus familiares y para evitarles gastos excesivos, tiempos, el desgaste que significa un juicio, un pleito, una situación de un intestado que a veces puede durar inclusive años. Claro, el testamento además es una guía.
que le dejamos en algunas ocasiones a nuestros familiares, que de verdad les da una luz, una cierta pauta de cómo transitar por ese momento que de por sí ya es doloroso por cuestiones personales, pues al menos tener como que esa visión global de qué quería nuestro familiar nos ayuda mucho. Y como bien decía el notario, no solo es el tema patrimonial, puede haber poco patrimonio y aún así debe de entenderse la importancia de hacer un testamento, porque hay algo bien interesante que mencionó, que en un testamento también se pueden mencionar tutores testamentarios, es decir, una persona joven que a lo mejor no tenga un gran patrimonio, pero sí tiene hijos, pues debe de tomar en consideración que lo más valioso que tenemos en la vida son ellos y que dejarlos protegidos en cierto sentido nos va a dar una tranquilidad enorme. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo disponer en este aspecto en un testamento y qué implicaciones tendría? Bueno, en el caso de la tutela testamentaria, que es más o menos a lo que te estás refiriendo, nosotros podemos en un momento dado caso, si queremos que alguien se haga cargo de un menor de edad, ¿verdad? O un incapacitado, por algunas, inclusive puede ser un incapacitado permanente, es decir, la persona que pues siempre va a tener que estar a un cuidado de alguien porque tiene alguna deficiencia, digamos, mental, psíquica o de razonamiento, como lo quieran llamar, y que alguien tiene que hacerse cargo de ella. Nosotros podemos dejarle mencionado quién queremos que se haga cargo de esa persona, ¿no? Y eso es algo que también podemos incluir en el testamento. Yo creo que hay que quitarnos un poco el mito, porque es un mito que también hay mucho de la gente que piensa que el testamento solo lo tiene que hacer el que tiene muchas propiedades o tiene muchos recursos, mucho dinero, como lo quieran llamar. Y también se puede hacer un testamento inclusive que no tenga, que sea algo que no esté nada relacionado con bienes ni propiedades, porque a lo mejor no tienes muchas o ya las dejó repartidas en vida y sí dejar una situación de que yo quiero que si a mí me pasa algo, pues que mi hijo, ¿quién quiero que lo vea? No sé, voy a poner un ejemplo, a lo mejor un papá que es viudo, que todavía tiene hijos menores de edad y dice, bueno, ya no va a estar mi esposa para que yo le deje, ¿quién se va a hacer cargo de mi hijo? Y pues, ¿quién se va a hacer cargo? A lo mejor mis papás ya no viven o mis papás ya no están en condiciones, ya es una persona grande. Entonces, tengo esa posibilidad de dejar un tutor testamentario que se haga cargo de él. Obviamente aquí siempre aconsejamos, y es parte de, aquí nos pueden apoyar de lo que ustedes platiquen con sus clientes, de que normalmente recomendamos que sea una persona con que posiblemente previamente se haya platicado, o alguien que sabemos que, a veces le digo que siempre le digo a los clientes, hay los compromisos jurídicos y hay los compromisos morales, ¿no? Entonces, con alguien que le podamos decir, oye, ¿te harías tú cargo de esta situación? Porque sí es importante también aclararle a la gente, no sé si era un tema que íbamos a tocar más adelante, pero para cerrar bien este punto, que desde luego que en el testamento lo que te dejen o te pongan o el compromiso que te dejen queda sujeto a la aceptación. Claro. El hecho de que me digan, oye, es que a lo mejor pues me pusieron para la tutela testamentaria de un menor, pero no estoy en condiciones o no puedo, o simplemente no quiero, pues hay que renunciar a ese derecho, no estás obligado, o sea, el testamento no te obliga, pero de alguna otra manera hay que hacerlo, pero es una posibilidad que también tenemos. Entonces no hay que sujetar el testamento, que siempre relacionamos testamento nada más con bienes, ¿no? Con propiedades, con a quién le dejo la casa, el rancho, cómo lo voy a dividir, quiero que te quede acá, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, totalmente de acuerdo contigo y además es muy importante lo que señalas, porque mucha gente piensa, oye, no tengo bienes, ¿para qué voy a dejar un testamento, no? Si no tengo ninguna propiedad. Ya les explicaste correctamente, ¿no? Que no importa que no tengas en este momento bienes, pero el día de mañana puedes tener. Entonces te permite hacer una planeación a futuro. Eso es muy importante. Y la otra parte, ¿qué pasa cuando, bueno, sí tienes bienes? ¿Cómo le haces? O sea, tienes que ser uno para todos, puede ser específico. Platícales un poco a la gente, sí, claro, qué formas de testar, claro, ¿no? Sí. Miren, el testamento está a la libertad de lo que el testador quiera, obviamente siempre y cuando cumpla con algunas cuestiones jurídicas que sean aterrizables, ¿no? Que no sean contra derecho y que se puedan aterrizar, que sean posibles. Uno puede heredar o testar o dejar un testamento
en diferentes formas, ¿no? Inclusive hay lo que le llamo yo, a lo mejor técnicamente lo puedan ustedes manejar, lo que le llamo yo el testamento general. ¿Sabes qué? Yo le voy a dejar todo a mis 2 hijos en partes iguales, al 50%. Ni siquiera tengo necesidad de detallar en el testamento las propiedades. Siempre digo, el día que yo falte, todo lo que yo tenga, inclusive bienes futuros, no es nada de que como mi testamento es del 2025 y compré 2 propiedades en el 2026 ya y no sé si me vaya a servir porque las compré después, ¿no? Entonces, no. Se puede poner, por ejemplo, en un testamento generalizado que yo le dejo a mis 2 hijos, fulano y mengano, ¿verdad? Todos mis bienes, derechos presentes o futuros, es decir, lo que tenga ahorita y lo que adquiera. Entonces, lo que decía Guillermo es muy importante, la planeación de una vez de dejar a futuro, y lo estableces así, o puede ser muy específico de decir, detallando mis bienes, este bien se lo quiero dejar a esta persona, este bien, no sé, hay gente que me pregunta, es que ¿cómo le hago? Tengo una casa nada más de 2 plantas, yo quiero que un hijo mío viva abajo y otro arriba. Bueno, pues establece en el testamento que su última voluntad es que se establezca un régimen en condominio, que será parte del proceso, para que la planta baja le quede a uno individualizada y la planta alta al otro. Es decir, uno puede repartir como sea. Inclusive me ha tocado casos de que me dicen, es que un rancho, pero yo ya quiero dejar especificado cómo lo voy a repartir. Pues usted dígame cómo, y si quiere que le metamos hasta medidas y colindancias de cómo va a quedar la fracción de cada uno, uno decide cómo lo quiere uno hacer. O sea, uno, me refiero al testador, es una decisión exclusiva del testador, es su última voluntad, no tiene por qué dejarse influenciar por nadie. Usted téstele, si me está escuchando y en este momento se está animando a hacer su testamento, hágalo como usted lo considere, ¿no? Ya platicaremos un poquito más adelante sobre algunos temas que tienen que ver con a quién le tengo que dejar o no, pero sí, lo puedes testar de esta manera. Inclusive, si tú quieres, y a veces me dicen, oiga, es que yo tengo un bien que no quiero que sea de nadie y se lo quiero dejar a una asociación religiosa o se lo quiero dejar a una beneficencia pública, pues establécelo ahí, esta propiedad específicamente a través de un legado, decido que se la donen a fulano de tal. Inclusive puede poner ahí de alguna propiedad que, para evitar un conflicto que sabe usted que puede existir con sus familiares, no sé, el rancho que tiene un valor muy significativo, pero que sabe que va a ser un conflicto, aun cuando lo deje en el testamento, a lo mejor puede poner, ¿sabes qué? Mi último deseo es que mejor este rancho que se venda y que se reparta el dinero entre los herederos en partes iguales, para que no empiecen con que yo me lo quiero quedar y tú, y ya sé que es de todos, pero yo quiero mi parte. Es decir, por eso, y aquí me quiero adelantar algo que a lo mejor era para un poquito, un bloque más adelante, es importante ir con un notario y asesorarse. Díganle al notario todo lo que ustedes quieran saber, las dudas que tengan, cómo le puedo hacer, qué es lo que más me conviene, jurídicamente hablando, en base a lo que ustedes quieran. El notario no te va a decir, yo digo que les debe dejar a todos tus hijos en partes iguales. No. Usted dígame qué quiere y yo le digo cómo lo podemos hacer, ¿no? Okay. Recuerde que este mes se da esta campaña con el objetivo de que usted conozca más acerca de este interesante tema, para que tenga la confianza de acercarse a todas las notarías, y que va a encontrar ahí soluciones, va a encontrar pues todos los requisitos necesarios y sobre todo la asesoría que usted requiere de forma gratuita. Por lo pronto, le pedimos que se comunique a nuestro teléfono 9933-581596 para compartirnos sus inquietudes. Nuestro correo fe.publica.notarios@gmail.com. Vamos a hacer esta pausa promocional y después del corte profundizaremos sobre el tema que hoy nos ocupa, así que continúe con nosotros. Esto es Fe Pública. Gracias por continuar con nosotros en Fe Pública. Yo creo que así como nosotros se nos ha ido el programa muy rápido, ha estado muy interesante, y aquí platicábamos con el licenciado en el corte y lo vamos a comprometer. Le dije, te voy a comprometer al aire, notario, para que nos acompañes el próximo lunes, porque ni de ninguna forma vamos a acabar con el tema, así que ya hago aquí la invitación, ya lo comprometí públicamente. Licenciado, mucho gusto.
Estabas platicando acerca de los legados, acerca de que tú puedes ser específico. Mucha gente además de eso te pregunta, ¿existe la obligación de testarle a alguien? O sea, tengo que dejarle a mis hijos, a lo mejor mis hijos nunca vieron por mí, no tengo una buena relación con ellos, a lo mejor un sobrino, una hermana, fue quien realmente cuidó de mí. ¿Tengo la obligación de dejarles a ellos? Y otra pregunta que también nos hacen, a lo mejor tengo una universalidad de bienes, pero yo quiero que esta casa sea para mi hermana que me cuidó porque aquí vivía ella. ¿Se puede hacer eso? Es correcto, sí. Bueno, vamos de los dos temas. El primero es, y esto inclusive es una pregunta que me hacen mucho, no solamente me dicen, tengo que dejarle a todos mis hijos, sino además me dicen, tengo que dejarles parejo a todos mis hijos o en partes Claro. iguales. La respuesta es no. Realmente uno puede testarle a quien uno quiera. Obviamente que cuando nosotros tenemos algún hijo que tenga alguna discapacidad, incapacidad o que sea menor de edad, hay el compromiso de dejarle asegurados por lo menos los alimentos. Eso no quiere decir que lo tenga uno que dejar como universal heredero y que le tengas que dejar todo, pero digamos que tiene uno que garantizarle o digamos que de ahí en fuera solamente algún hijo que no estuviera en condiciones de poder trabajar, ¿no? Aunque fuera mayor de edad, que es el caso que estamos explicando ahorita, pues se darían esas situaciones. En ese caso pues hay que asegurarles, ¿no? ese compromiso de alimentos o de asegurarle a ellos, pero fuera de eso no. Si uno pues, tiene un hijo, ¿verdad? Rebelde, malagradecido, lo que usted quiera, la obligación de dejarle a todos los hijos o a alguien en particular no lo es como tal, ¿no? Hay algunas cuestiones que la ley marca, que podemos ser más técnicos en otra ocasión, de algunos casos de que se tuviera que dejar alguna condición establecida de protección nada más de alimentos si se dan ciertas situaciones, nada más de que no tenga trabajo o alguna situación, en el caso de los cónyuges, ¿no? Por ahí que marca la ley. Pero en términos generales no hay la obligación de testarle a alguien en particular si no hay un compromiso principalmente alimenticio. Ahora, de que yo puedo dejarle todo, no lo tengo que hacer universal y quiero específicamente dejarle, por ejemplo, una hermana una casa, sí, a través de lo que conocemos como el legado, ¿no? El legado básicamente es cuando nosotros, particularmente en algún bien específico o en algún ordenamiento particular que queremos que alguien haga, podemos específicamente señalar un bien. Yo puedo hacer un testamento donde digo que todo es para mis hijos, en partes iguales, o puedo, que también esto lo comento una vez, podemos dejar también derechos de usufructo. Creo que ese es un tema para más adelante, que podemos platicarlo en el testamento, no a fuerzas la propiedad total, para proteger, por ejemplo, a tu esposa y que ya de una vez que dejes protegido a tus hijos a través de un testamento, porque esto no es donación y eso hablaremos más, pero a través de un legado tú puedes especificar una determinada propiedad o una obligación particular que le pides a alguien que cumpla o alguna situación característica, y en este caso podías poner un testamento que diga yo le dejo todo a mis hijos, pero esta casa en particular, esta sí se la quiero solamente a dejar a mi hermana, por ejemplo, que fue la que me cuidó, la que vio por mí, o a algún tío que fue como un padre para mí, lo que usted quiera. Realmente se puede jugar mucho con el testamento, se pueden hacer muchos ajustes dependiendo de lo que quieran. Por eso es importante la asesoría, el ¿no? notario, El notario, ¿no? Exactamente, sí. Claro, lo que comentabas, ¿no? De que muchas veces tenemos una idea, o notario, haz mi testamento, pero la plática es fundamental, porque ahí es donde nosotros vemos cuál es la intención verdadera del cliente. Y ya me imagino que te han tocado N cantidad de historias. Sí. Ahora, ¿se puede plasmar cualquier idea en el testamento o hay límites? Bueno, inclusive puedes plasmar muchas cosas en el entendido que algunas hay que explicarle a veces al testador que algunas limitaciones pueden estar más basadas en las cuestiones jurídicas, decirle, oiga, mire, esto no surte efectos legales, claro, lo podemos poner, inclusive me han tocado casos de gente que dice, oye, ¿sabes qué? Es que mi última voluntad quiero que sea, no sé, para no utilizar o especificar una religión, que me hagan un servicio religioso X, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera lo ponen como una condición, pero quiere que se establezca una petición para que quede conciencia de que esa es su última voluntad, se puede poner. Los límites realmente, mientras es importante hacerle entender a la gente que límites como tal muchos no hay, sino simplemente que estén apegados a derecho y sí, por supuesto, que lo que vayamos a testar sean bienes, derechos u obligaciones
que sean del testador. No se puede señalar cosas que no son de uno, ¿no? Por supuesto. Y también aclarar que el testamento, y eso creo que no lo dije en la primera parte y es importante que eso me pase, es totalmente personal. Cada persona hace su testamento. Si un matrimonio va y es que lo vamos a hacer igualito, póngamelo en uno solo, no se puede. Créanme que no es, siempre dicen, es que no será que el notario me quiere cobrar 2. No, el testamento También es personal y cada uno testa lo de uno, ¿verdad? Y las condiciones, aunque vaya yo con mi esposa y haga exactamente el mismo testamento, en las mismas condiciones, por decir algo, es totalmente personal, ¿no? Aquí hay una pregunta que me gustaría poner sobre la mesa porque no está formulada quizá de la manera tan clara, pero pues habrá que abordarla. Señala esta persona que uno de los dueños de un terreno fallece, pero la viuda quiere heredar en vida a uno de sus hijos. ¿Qué procede? Quiero entender que esta propiedad probablemente estaba en copropiedad y que uno de los copropietarios falleció y su viuda quiere beneficiar al hijo de esa persona que falleció. Entonces, abordando el tema, bueno, pues habrá que verlo desde varias perspectivas, ¿no? Habría que ver la cuestión de específicamente si se refiere a eso. Bueno, vamos a aclarar primero algo. Heredar en vida, bueno, no hay herencia en vida, ¿no? O sea, realmente es una donación. Cuando hablamos de herencia es que alguien falleció y bueno, a raíz de un procedimiento, en este caso si hace su testamentario, se establece quién es el heredero para luego hacer el procedimiento de adjudicación correspondiente. Si se trata de una cuestión de copropiedad, y qué bueno que tocas el tema porque a veces pasa esto, copropiedad es cuando 2 o más personas son dueñas de un mismo bien, hay que aclarar eso primero. Entonces, puede darse el caso que 2 personas, A y B, son dueñas de un mismo terreno, fallece A, una de las 2, yo me refiero que posiblemente por ahí sea, y qué pasa con esa parte que conocemos como parte alícuota de esa persona. Bueno, esa parte hay que ver si la persona dejó un testamento, porque primero hay que ver si la viuda es realmente quien adquiere el derecho hereditario de esa propiedad, ¿no? Porque pues puede ser que esa propiedad ni siquiera formaba parte, digámosle, de una sociedad conyugal, a lo mejor es un bien adquirido en herencia de esta persona o antes del matrimonio. Y bueno, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, primero yo creo que habría que acreditar que la viuda en este caso es la heredera. Y lo que sí se puede hacer que la ley nos permite, si cumplimos con todo el procedimiento que la ley señala y el reconocimiento de que esa viuda es la heredera, lo que sí puede hacer en la misma escritura en la que se haga ya la adjudicación por herencia, porque pues ese paso no nos lo podemos brincar, si el testamento establece que era para la esposa de la persona que falleció, pues obviamente se hace la adjudicación por herencia correspondiente, pero en ese mismo acto, sin necesidad de hacerlo después, pudiera en un momento caso la viuda ya, digamos que donarle, me imagino que en este caso al hijo. Digo, el planteamiento está, no sabemos a exactitud si ese es el detalle. Obviamente estamos hablando de la parte, testamento, además. De la parte que le corresponde y si hubiese testamento. Ya si no hay testamento, pues podríamos entrar en que a lo mejor hay que ver quiénes son los herederos y si el hijo era heredero y la esposa también, pues pudiera repudiar si es el único bien, a lo mejor en favor del hijo a través del procedimiento para que ya se le adjudique de manera directa, pero habría que, el planteamiento va por ahí, si es una copropiedad y sí aclarar que solo se estaría adjudicando la parte que le correspondía a la persona que falleció, ¿no? Claro. Ojalá y más o menos la respuesta ahí es sea correcta. Un punto bien interesante para que ustedes puedan acercarse a notaría, llevar la documentación y asesorarse adecuadamente. Les hemos repetido pues en muchas ocasiones que la asesoría es gratuita. Lo único que tiene que hacer es disponer de 1 hora de su tiempo para que nosotros podamos asesorarle de la manera adecuada y que usted pueda tener pues ya una respuesta y un camino hacia dónde transitar. Claro, ahora, mencionabas 2 cosas muy importantes que yo creo que es fundamental que nuestra audiencia tenga clara. Primero, ya que tomé la decisión de hacer mi testamento, ¿cuáles son los requisitos, no? ¿Cómo le hago? Y la otra parte, a ver si igual nos da el tiempo y si no en el próximo programa. Claro, y si no hice testamento, ¿qué va a pasar ahora, no? ¿Quién va a decidir
que se pierde la voluntad, que es lo más importante que buscamos en el tema del testamento. ¿Quieres primero ahondar en los requisitos? Un poquito, y tocamos sí. un poco Bueno, de las dos cosas? los requisitos básicamente es, bueno, vamos con los requisitos y qué recomiendo yo que sería el procedimiento. Los requisitos es del que va a testar primero que nada, obviamente se requieren algunos documentos, se pide siempre primero la identificación, una identificación oficial. En el caso de Tabasco, que la ley señala que hay que mencionar quiénes son los padres, se pide el acta de nacimiento, el CURP y, si se puede, la constancia de situación fiscal, aunque no es un requisito forzosamente que se tuviera que presentar o que pudiera invalidar el testamento, pero si se puede, eso es lo primero que se pide, si no, por lo menos los otros requisitos. Siempre pedimos que, dependiendo de lo que se vaya a hacer, nosotros ya pedimos información adicional. Por ejemplo, si va a ser un testamento general donde voy a dejar todo a mis 2 hijos, pues yo siempre pido, y es lo que se recomienda, el CURP y, si se puede, una identificación de las personas que van a ser los herederos. Con la finalidad Con de la que el nombre vaya bien. Así es. Principalmente de que el nombre vaya correcto, exactamente, porque luego pues nos puede tocar un nombre que va con una, no sé, Sí, normalmente pasa. Héctor es con H, Pasa. pero puede haber alguien que lo asentaron como Héctor sin H, ¿no? Entonces, ese tipo de particularidades. Y ya después entramos en el tema de, si vas a especificar bienes, pues ya te puedo pedir acreditaciones de la propiedad, pues para detallar en el testamento la propiedad ubicada en tal lado, si se puede poner inclusive Cómo que se está amparada, escribió, con la todo. escritura tal, cómo se va a distribuir. Y bueno, que es un tema, y aquí si me ayudan, que es el problema que a veces tenemos los notarios, hacerle entender que en Tabasco el testamento público abierto, que es el que normalmente realiza un notario, pues requerimos de la presencia de 3 testigos. 3 testigos mayores de edad, del cual se le pide igual identificación CURP por lo menos, ¿verdad? Que van a acompañar al testador en la elaboración del testamento, y que los 3 testigos pues son obligatorios en Tabasco, ¿no? Eso es básicamente, principalmente los requisitos fundamentales. Por eso es importante la plática previa con el notario, para que en base a lo que tú quieres, el notario también te pueda pedir todo. Yo insisto, si el testamento es general y sabe que yo le voy a dar todo a mi hijo fulano de tal, pues ni me traigas datos de las propiedades, yo te voy a poner que todo lo que tengas cuando tú fallezcas, presentes o futuros, todo es para él nada más, ¿no? Y creo que habías preguntado algo más por ahí. Sí. Bueno, desafortunadamente Esa la vamos a el guardar. tiempo Esa la guardamos se para el nos próximo. está agotando. Vemos que realmente los Hay mucho requisitos pendiente todavía. son bastante sencillos. Usted los tiene en casa, solo necesita el genuino interés de regularizar esta situación, y estamos seguros de que va a tener una guía correcta a la notaría que usted asista. Por eso, bueno, pues esperamos que este programa le haya dado esa visión clara sobre la importancia de heredar correctamente. Y antes de concluir, como ya es costumbre, le compartimos 5 consejos notariales para aprovechar al máximo la campaña Septiembre, Mes del Testamento. Primero, aproveche la asesoría gratuita. Durante este mes, todos los notarios del país y de Tabasco ofrecemos orientación sin costo, así que con confianza acérquese a un notario para aclarar sus dudas, entender los requisitos y conocer los beneficios de hacer su testamento. Segunda, no subestime el valor de su patrimonio. Muchas personas creen que el testamento es solo para quienes tienen grandes propiedades. Recuerde que su patrimonio no se limita solo a los bienes inmuebles, también incluye otros bienes, dinero, vehículos y otros objetos de valor, incluso cuestiones sentimentales. Puede nombrar además tutor para sus hijos. Un testamento es la única forma que usted tendrá para garantizar que estos bienes se repartan de acuerdo a su voluntad. Tercero, tome decisiones claras sobre sus herederos. Nosotros los notarios lo guiaremos para que designe a sus herederos de manera precisa, evite ambigüedades y eso evitará conflictos. Asimismo, es crucial nombrar a un albacea y que sea una persona de su entera confianza para que se encargue de hacer cumplir su voluntad. Cuarto punto, es muy importante que recuerde que el testamento es un acto revocable, como correctamente nos decía nuestro invitado. Si sus circunstancias personales o familiares cambiaron, matrimonio, un divorcio, el nacimiento de un hijo o la adquisición de nuevos bienes, puede modificar su testamento en cualquier momento.
El testamento que vale siempre, recuerde, es el último que se otorgó. Y quinto y último punto, no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. El testamento es una inversión en la tranquilidad de sus seres queridos. La muerte no avisa. Aproveche esta oportunidad para actuar con responsabilidad y asegurar un futuro sin complicaciones para usted y su familia. Un testamento bien hecho no solo protege su patrimonio, sino que le da certeza a su voluntad. Así que no lo vea como un gasto. Es la mejor inversión en su tranquilidad. Si usted ama a los suyos, pues protéjalos y haga su testamento. Acérquese a su notario de confianza. Nuestras oficinas están abiertas para usted. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy hemos tenido el gusto de platicar con el licenciado Elías Sabino Dagduc Nasur, notario titular número 8 del municipio de Centro Tabasco. Notario, si quieren consultarlo, visitarlo, ¿en dónde pueden hacerlo? ¿Cuáles son sus teléfonos de contacto? Claro, bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, la notaría es la número 8 de aquí del centro. Las oficinas están ubicadas en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, 803, de la colonia López Mateos. Los teléfonos de la notaría son 9933-120372 y 9933-145335. Tenemos un correo electrónico también, que es notaría8, todo junto con letras, notaría8@gmail.com. Acérquese, la asesoría es totalmente gratuita, decida o no usted hacer su testamento. La asesoría no se le cobra nada, así que acérquese, aunque sea para que despeje sus dudas y créame que al final usted mismo es el que se va a dar cuenta que es importante hacerlo, ¿no? Pues muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado tanto este programa como nosotros. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos en esta noche y además porque nos vas a acompañar el próximo lunes. Sí. Así que vamos a continuar. Les invitamos esta semana para que nos escriban, mándenos correos, todas las dudas que ustedes nos hagan llegar. Les prometemos que el próximo lunes lo vamos a aclarar aquí. Así que muchas gracias a todos ustedes que nos comentan sus inquietudes, sus historias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa de Fe Pública, donde buscaremos darle más y mejores soluciones. Y recuerden, como todos los lunes, tenemos una cita agendada. Hasta pronto. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe.